Una vez más, agradecidos entonces con Dios, porque sin Dios nada de lo que estamos haciendo podríamos hacer. Dios ha sido muy bueno y lo seguirá siendo. Muchas personas la semana pasada me preguntaban sobre el tema que tratamos, si era una respuesta a alguien. Bueno, yo no respondo a alguien, sino que estoy respondiendo al espíritu que a veces se levanta en contra de todo lo que hacemos. Recuerden ustedes, estamos aquí para reaccionar, para presentar defensa, ante todo del Evangelio. No es una defensa de la persona, porque cada uno de nosotros sabemos quiénes somos y lo que somos, ¿ve? Lo que valemos, y no tenemos que demostrarle nada a nadie. Lo que somos fluye, y lo que somos, la gente puede verlo, ¿sí? Recuerden, nosotros somos combinados por Jesús a dar frutos, y esos frutos son los que la gente ve. Ahora, ¿podemos cometer errores? Bueno, somos una bola de errores, pero recuerden, eso no tiene nada que ver con nuestra esencia en sí, ¿ve? Lo que realmente somos siempre vuelve y vuelve cada vez a ser expresado. Recuerden, quienes realmente somos hoy por hoy es cristianos, ¿ve? Cristianos, personas que abiertamente le decimos allá afuera a todo el mundo que tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que está obrando, o debería de estar obrando, a través de nosotros. No somos como los bautistas o los famosos calvinistas, quienes piensan que por una sola declaración, porque uno hace una oracioncita, ya eso de una vez y para siempre me sella en el reino de Dios. Así no es. De eso no se trata. Acuérdense también que el calvinismo no es cristiano. El calvinismo es un sincretismo de muchas cosas que se venían ya creyendo por sectas griegas, ¿sí? Y que, como siempre suele suceder, las iglesias débiles terminan abrazando, ¿ve? En este caso, pues, lastimosamente, Calvino abraza esto de lo que viene a ser el agustinianismo, quien viene a ser un representante de la Iglesia Católica, y quien no termina de ser alguien que también lo abraza de aquella secta griega, pagana, a la que él pertenecía, y que inserta, ¿ve?, a su nueva fe, que por cierto no abraza al 100%, sino que siempre tenemos que ver que a lo largo de la historia de la Iglesia, mucha gente no se ha entregado de completo, no se ha rendido de completo a la obediencia total a Dios, a la palabra de Dios. Y ese es el problema. Lo que encontramos al final y al cabo, por ejemplo, en el 2025, como ha sido en cada edad, en cada año, en cada siglo, es, bueno, un cúmulo de iglesias, y todas estas reclaman tener la verdad. Y cuando tú les preguntas, oiga, señor pastor de iglesia, los verdaderos del último día, ¿me puede decir usted si alguna vez ha tenido el privilegio de leer toda su Biblia? Y te responde que nunca ha leído toda su Biblia. Y entonces tú te quedas sorprendido y dices, bueno, ¿qué tipo de líderes son estos que ni siquiera conocen sus Biblias? Y luego te pones a pensar, y eso no termina de ser algo que no solamente es propio del cristianismo, sino también de los ismos y de las agrupaciones del mundo secular. Por ejemplo, los famosos izquierdistas, o los famosos progresistas, o los famosos progres, nunca en su vida han leído, por ejemplo, a su gran líder máximo, que se llama Carlos Marx. Entonces, ser cristiano para algunos es simplemente algo cultural y no realmente algo que, bueno, sea en todo el sentido de la palabra. Es increíble. Tú le preguntas a uno de estos marxistas, a estos progresistas, a uno de estos woke, si realmente saben algo de Carlos Marx, y no saben nada, salvo el título de su libro, y que es un libro muy grueso, ¿ve? Y que no han terminado de leerlo. Y no es un libro, son 3 tomos, por cierto, ¿ve? Dios nos ayude. Es así, hermanos, todo cristiano debe de leer toda su Biblia durante toda su vida. ¡Wow! ¿Ve? Pero hay otros que en toda su vida nunca han leído más allá de 1 o 2 o 3 versículos aquí y allá. Y eso no es cristiano, ¿ve? Eso no es cristiano. Si tú, siendo padre de familia, si tú siendo un esposo, si tú siendo cabeza de hogar no sabes ni siquiera el cumpleaños de la mujer con la que te has casado, estamos mal. A veces algunos ni siquiera saben el cumpleaños de sus hijos, estamos mal, ¿ve? Ya estamos mal como sociedad, y eso nos deja pues muy en cuenta que estamos realmente malos, malotes. Y Dios nos ayude, ¿ve? Hoy día vamos a responder también a otra curiosidad que se presenta en el día a día alrededor de las personas que nos rodean. Amamos a todo el mundo, recuerden,
No odiamos al pecador, estamos en contra del pecado, sí, pero no en contra del pecador. Si se le puede librar, se le libra. Y si no quiere ser librado, allá con él, ¿ve? Pero estamos todos los días, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, tocando la trompeta del Evangelio y declarándole, oye, eres libre. Pero si él no quiere, es su problema, ¿ve? Dios nos ayude. Recuerden, el mismo Señor Jesús, estas son palabras de Jesús, dijo, y conoceréis la verdad, y esta es la verdad, ¿ve? Y la verdad os hará libres. Hay algunos que solamente leen el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Señores, tenemos que leer todo el Antiguo Testamento. Tenemos que de una vez por todas entender que si no conocemos el Antiguo Testamento no sabemos nada, porque somos nosotros la manifestación de todo lo que se prometió y todo lo que se dijo y se anunció a lo largo de todo ese maravilloso Antiguo Testamento. ¿Ve? Pablo sabía de eso, Jesús sabía de eso y todos los primeros cristianos sabían de eso. Los que vinieron después ya no sabían nada, absolutamente nada al respecto. Y Dios nos ayude. Entonces, no puede existir soldado sin su uniforme, sin su fusil, y no puede existir cristiano sin conocer la Biblia. ¿Cómo se le conoce a Dios hoy? Hermano, es que yo estaba en una iglesia allá y vino alguien y habló en lenguas. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó? Bueno, y de pronto se levantó alguien y le interpretó. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué pasó? Nada, esa es mi experiencia con Dios. ¿Cómo se le conoce a Dios? A Dios solamente se le conoce hoy día de una sola manera, a través de su palabra, ¿ve? A través de su palabra. Si tú realmente quieres conocer con Dios, si tú realmente quieres hablar con Dios, si tú realmente quieres interactuar con Dios, tiene que ser a través de su palabra. Y su palabra hoy día está escrita. Podríamos decirte, bueno, ve y oye a fulano, ve y oye al de allá, ve y oye al de más allá. Señores, todo el mundo tiene un sesgo. Así que la mejor forma de conocer a Dios es a través, y como siempre lo ha sido, del estudio de su palabra. Primero tienes que leer tu Biblia y luego estudiar tu Biblia. Son dos cosas diferentes. Pero a Dios le conocemos a través de su palabra. Y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Dios no cambia, su Espíritu obrando en nosotros tampoco cambia y está llamado a producir exactamente el mismo resultado. Hijos e hijas de Dios, ¿ve? Hijos e hijas de Dios. Nadie es más grande, nadie es más pequeño, pero solamente tenemos una medida. Dios produce, el Espíritu de Dios produce hijos e hijas de Dios. Manifiesta hijos e hijas de Dios. Eso es lo que Él hace. ¿Ve? Si tenemos el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Si tenemos el Espíritu de Cristo se sujeta a obediencia a la palabra. Si somos hijos e hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él nos tiene que guiar a toda verdad. No más líneas, no más sectas, no más ismos, ¿ve? Es solamente una sola cosa. Hermanos, si no hacemos eso, cristianos de pacotilla terminamos siendo. Hoy día vamos a estudiar sobre la corrupción que viene debido a las malas compañías o la corrupción que viene debido a escuchar malas noticias, falsas doctrinas. Y hoy día vamos a aprender de una vez por todas cómo es esto. Acabamos de dejar una serie maravillosa y hemos descubierto que a través del Antiguo Testamento el gran error del pueblo de Israel fue ir y adorar a otro Dios, Baal en este caso, más comúnmente, y el problema era que había una ambigüedad, que entre Dios y Baal, entre Jesucristo y Baal, entre el ángel del Señor, el ángel del pacto y Baal, había casi la misma definición. Y se repite lo mismo para hoy. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y el anticristo? Una telita de cebolla. Esa es la diferencia. Por eso es que hay mucha gente que se encuentra todavía hoy por hoy adorando a los Baales y sin darse cuenta están adorando a otros dioses. Y si nos vamos y nos pegamos a las palabras de Pablo, están adorando demonios. ¿Dios dónde está? Dios está donde está su palabra. ¿Y dónde está la antipalabra? ¿Qué cosa hay ahí? Un demonio. ¿Y a quién está adorando la gente en ese lugar? A un demonio. Es simple. Por eso una vez más, ¿eres cristiano? Sí, dicen. Entonces, si eres cristiano, tienes el Espíritu de Dios. Si tienes el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu de Cristo. Y si tienes el Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu Santo. Y el mismo Jesús dijo que Él te guiaría a toda verdad. Y el mismo apóstol Pablo viene y dice que el Espíritu Santo te guiaría a obediencia completa a la palabra de Dios. Es imposible, hermanos, que alguien que diga que tiene el Espíritu de Dios aún esté predicando falsa doctrina. Pero, hermanos, se puede equivocar. La gripe dura ¿cuántos días? 8, ¿verdad? Cuando ya se vuelve crónico y es de toda la vida, eso no es gripe, es otra cosa. Eso es otra cosa. Puedes estar errado un tiempo, pero no toda la vida. Toda la vida predicando falsa doctrina, toda la vida testificando de un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, toda la vida
haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. Eso no es un error. Eso ya es tu modo de vida. Eso es una manifestación del mismo infierno. ¿Ve? Según lo que dice la palabra de Dios. No estoy exagerando, sino que estoy transmitiéndote lo que dice exactamente ahí. Y hoy día vamos a aprender sobre lo importante que es no ser corrompidos por las malas compañías, las falsas doctrinas, las malas interpretaciones. Y solamente le pusimos un título que a modo de clickbait pueda llamar la atención de algunos, ¿no? Corrompido por las malas. Alguien va a decir, ¿pero qué predicó este hombre ahora? Bueno, vete a ver, ahí está. Vamos entonces avanzando. Mira, ahí está, ¿no? Mira, hay gente que se come el cuento sin pasarlo por su Biblia. Ahí acá hay uno y por allá hay otro que está chequeándolo por su Biblia. ¿Dónde está? Por aquí está, por aquí está. Pero los demás, ahí abriendo los ojos, ¿no? ¡Ah, wow! Dice. Pero no están pasándolo por la Biblia. La Biblia dice que los bereanos, mientras Pablo estaba predicando, ellos lo pasaban todo por el filtro de la palabra. Pero es que los bereanos eran judíos de verdad, quienes conocían toda la Biblia. Hoy día, quienes se llaman, personas que están supuestamente en el orden de la palabra, nunca en su vida han leído sus Biblias. No saben de contexto, no saben de aplicación, no saben nada de nada. Y no solamente sucede con los cristianos, también con los judíos. El otro día estaba escuchando a un rabí judío, un rab. Y cuando le preguntaron algo, yo dije, bueno, este hombre debe de ser como esos rabinos que se conocen toda la Biblia, desde chiquito, de memoria, ya debe de saber todo, de tapa a tapa. Le preguntaron algo y estaba respondiendo otra cosa. Yo me sabía la respuesta, pero él no. Y luego dijo, perdón, me equivoqué. Confundió a Asaf con Josafat. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Sino que no sabía de lo que estaba hablando, se perdió. Y se cumple. Los cristianos no leen la Biblia y los mismos judíos de hoy por hoy dicen que la mayoría de sus adeptos no conocen la Torá. Torá, sí, no conocen la palabra. No conocen la palabra. No saben nada. Dios nos ayude. Ya parecemos los progres, que no conocen nada de su radicalismo. Dios nos ayude. Vamos a la escritura. Vamos a empezar leyendo. El tema de hoy trata sobre lo siguiente. Dice, es el contraste entre aquellos que son corrompidos por las malas conversaciones y los que permanecen firmes en la verdad de la escritura. ¿No les hace muy familiar esto? Las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen el buen carácter. Bueno, fuera que sean conversaciones buenas, las malas conversaciones corrompen el buen carácter. Y también vamos a ver cómo las falsas doctrinas pueden degradar la fe cuando se les presta atención, cuando se les presta oído. Primera de Corintios 15, 33. La palabra del Señor dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más te agradecemos porque tú eres bueno. Tu palabra es perfecta. Los malos somos nosotros y los imperfectos todavía también somos nosotros. Mas Dios, confiados estamos en tu promesa. Confiados estamos en que tú, quien inició la buena obra en nosotros, la llevará hasta su consumación. Padre Santo, permítenos el poder rendirnos ante tu palabra. Permítenos el poder rendirnos ante el obrar y la influencia de tu Espíritu Santo. Queremos ser obedientes. Queremos ser hacedores de tu palabra, hacedores de tu voluntad. Concédenos, Señor, el amar tu palabra, porque ahí está tu voluntad. Concédenos, Señor, el amar tu palabra, porque ahí están tus mandamientos. Concédenos el entender que Jesús no dijo que no se cumpliera tu palabra, pero Jesús dijo que todo se iba a cumplir hasta el último punto. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos seguidores de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser en verdad obedientes. Padre Santo,
Bendícenos en esta hora. Tú nos has enseñado que tu palabra produce una atmósfera, y es en esta atmósfera donde recibimos todo lo que necesitamos. Señor, a veces en nuestra mente finita no terminamos de comprender tu obrar. Mas Dios, tú estás obrando aún justo ahora. Justo ahora hay alguien pensando en nuestra necesidad. Justo ahora hay alguien orando por nosotros. Porque tú, Señor, pones el querer como el hacer en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Tú estás en tu iglesia y ahí está el poder para poder suplir toda necesidad. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a confiar en ti, a no desesperarnos. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, sea usted o al alfarero, haciendo con nuestras vidas como con el barro y como tu voluntad. Amado Señor, oramos por aquellos que van a escuchar la grabación, que en verdad sean regocijados, que puedan compartir la bendición y que más y más alrededor del mundo sean iluminados. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a dar. De corazón, oramos a ti y pedimos por tu ayuda en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Wow. Tomen asiento, Dios les bendiga. A veces la gente me escribe y me dice, oiga, hermano, ¿y de dónde sacó todo eso? Y les digo, mira, ¿tú conoces ese libro grueso que se llama la Biblia? De ahí sale todo esto. Hasta ahora no te he citado nada. Todo lo que te he citado son versículos bíblicos. Todo está ahí. Todo está en la Biblia, sino que la gente es floja, hermano. La gente es floja. Comienzan a leer el libro y ¡wow! Se caen de sueño. Pero ponles un cómic. Ponles a ver la edición especial de Condorito. Esa gruesota. Se la leen de principio a final sin parar. Pero la Biblia ni siquiera terminan de leer el Génesis. Y ya se están durmiendo. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y ¡pum! Ya se cayeron. Dormidos. Hermanos, todo está en la Biblia. Todo lo que se ha escrito en todo el mundo, comentarios, diccionarios bíblicos, libros, todos han sido inspiración de la Biblia. Claro, algunos han escrito lo poco que han leído también. No han leído todo. Pero todo está en la Biblia. Todo está ahí. La clave está en conocer el programa de Dios. La clave está en saber cómo entrar y salir de ahí. La clave está en encontrar el algoritmo. Y después todo es fácil. Y en los últimos servicios, al menos, yo te he estado mostrando gratuitamente el algoritmo. Si tú te sabes esto, te la sabes toda. Así que presta atención. Vamos entonces entendiendo por qué estamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Hoy día tienes gente que cuando viene a la iglesia, tenemos dos tipos de gente. Los que escuchan así nada más, a ciegas, y se creen todo, porque aún de los que vienen y escuchan a ciegas tenemos dos tipos de gente. El que dice, bueno, pues si escucho eso me voy a salvar, me voy al cielo. Y no es así, pues. Y el otro tipo de gente es de las que, bueno, igual me da, le escucho, no, estoy viniendo porque me han obligado. O no me queda de otra. Pero hay de aquellos que están con su Biblia diciéndole, ¿pero qué estás hablando, oye? Este de acá, ¿qué estás hablando? Ese de allá, ¿qué estás hablando? ¿Cómo sabes que te estoy mintiendo? ¿Lo tienes en cuenta? Cuando dices amén es porque tú estás coincidiendo conmigo que ese versículo dice exactamente eso que te estoy diciendo. Porque amén es a la palabra, eso está, así es, escrito está, eso es así, dice el Señor, correcto. Pero hoy día la gente dice amén, solo porque el otro dice y el de allá dice, entonces yo también voy a decir amén. Hay un experimento que está muy replicado por muchos lugares sobre el tema de la presión social. El tema de la presión social, mis hermanos. Y en una universidad lo replican. Creo que está en las redes este video. Creo que es una película, una invención, pero te da a entender lo del tema de la presión social. Entonces todos los que están en clase se ponen de acuerdo en que si llega alguien más,
Cuando la profesora levante su folder, que era verde, y ella pregunte a los de la clase de qué color es, independientemente de sea quien sea que haya llegado, hombre o mujer, pero la dinámica iba a ser esa, ¿no? Que dijeran que el folder es de color rojo, ¿no? No sé si ya lo han visto. Entonces, la profesora vio que llegó alguien tarde y dijo, ahora sí, vamos a aplicar esto. Pero nadie sabía lo que iba a hacer. El tema es la presión social. La presión de los pares. ¿Qué son los pares? Tus compañeros, ya sea del colegio, del trabajo. A veces la presión te hace hacer lo que ellos hacen. Mira, la profesora dice, a ver, vamos a hacer una dinámica, ¿sí? ¿De qué color es este folder? Y comienzan a decir, es verde, el folder es verde, y comienzan a decir rojo. Y por allá dicen rojo, y por allá dicen rojo. Y dice, ¿de qué color es este folder? Rojo, 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 rojo. A simple vista es verde, pero todos dicen rojo. Y al que llegó tarde le pregunta la profesora, oiga, ¿de qué color es este folder? Rojo. Y todo el mundo se echa a reír. ¿Ve? ¿Por qué? Porque había sucumbido a la presión social. Estaba negando la realidad en pos de no ser censurado por el resto. Que por alguna razón ya estaban diciendo que no era del color que él estaba viendo que era. Y así somos nosotros. Somos tan pocos los cristianos que sucumbimos ante la presión social. Pero un poquito no te va a hacer daño. Pero es normal, es natural. Tú eres hombre o tú eres mujer, eso es natural. Natural entre ustedes, yo no. Tampoco amor propio tienen, hermanos. A veces uno se encuentra con testimonios, hermanos, que la presión era tanta que yo tuve que agarrar esa champaña y echármela en la boca. Más bien tu influencia debe ser mayor que la presión. Y donde la gente diga, a ver, va a hablar el cristiano. Cállense. Tiene que haber respeto. Un judío en un avión, ya te he contado eso varias veces, le dan comida kosher o kasher. Un árabe, un musulmán, va en un avión y le dan comida halal, que viene a ser lo mismo que es kasher o kosher. Comida bien matada, bien limpiada, porque los pueden denunciar. Pero sube un cristiano, le dan la comida de ayer, calentada, hasta con hongos. Y tú dices, pero que yo soy cristiano, ¿y a mí qué me importa? No representas nada. Hasta ese punto hemos llegado. Dios nos ayude. Una vez más, las mentes más brillantes de este planeta se están convirtiendo al Señor. No solo están creyendo en Dios cree hasta el diablo, pero estos se están convirtiendo a Jesucristo. Las mentes más brillantes. Y las mentes menos brillantes se están negando a Jesucristo. Es increíble. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque, hermano, la presión social es tanta, que nos rendimos ante la presión social. Tenemos que ser cristianos, hermano, en todo lado, en toda situación, en toda circunstancia, en todo trabajo. Tú lidias con personas de tu mismo sexo y del sexo opuesto. Tienes que ser cristiano en todo el sentido de la palabra, íntegro. La gente tiene que respetar lo que tú eres, tu cristiandad. Yo me acuerdo, toda oportunidad que he mostrado mi cristiandad, en lugar de que me sea de reproche, me ha sido de bendición. Porque, hermano, la gente quiere ver que un cristiano brille, que haya alguien que diga, yo soy cristiano. Pero la gente se oculta, la gente retrocede. Algo está pasando. Algo está pasando. Y eso lo vemos acá. Hoy día vamos a desarrollar entonces cómo es que las malas conversaciones o los malos discursos terminan corrompiendo el carácter, la buena costumbre de los cristianos y de las cristianas. Entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 32 al 34. Ya saben, si tienen calor, pueden ir a refrescarse la parte de atrás. Estamos soportando uno de los veranos más calientes del planeta Tierra en sí. El mes de enero fue etiquetado como el mes más caliente de la historia
Así que no es de extrañar que quizás febrero también sea etiquetado como el mes más caliente de la historia. Está horrible, hermanos. Así que ya saben, si necesitan ir a refrescarse, con toda confianza vayan allá, refresquense mientras nosotros estamos desarrollando el tema aquí. 31 grados oficialmente, Dios nos ayude. 1 Corintios 15, versículos del 32 al 34. ¿Saben de qué trata 1 Corintios 15, verdad? De la resurrección, el debate sobre la resurrección, la defensa del apóstol Pablo de la resurrección, porque habían muchos que estaban predicando en contra de la resurrección y los cristianos, como siempre, los que no leen, los que no son cristianos de verdad, estaban aceptando el cuento, ¿me entiende? Y ahorita vamos a aprender por qué es importante no prestarle oído a los falsos discursos, a las malas conversaciones, a las malas compañías, porque al fin y al cabo terminan corrompiéndolo a uno. Mire lo que dice acá. 1 Corintios 15, del 32 al 34. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sabes por qué es que la gente le presta atención a malas conversaciones que vienen a ser falsa doctrina al fin y al cabo, como la doctrina de que no va a haber resurrección? Es porque no conocen a Dios, simplemente no conocen a Dios. No conocen a Dios. Es así, simple. Porque si conocieran a Dios, ¿qué le van a prestar atención a algo que no es de Dios? ¿Cierto o falso? Yo no me imagino a ninguno de ustedes recibiendo una Inca Kola de color negro y se la tome contento como si fuera Inca Kola. Contexto, me dicen los del extranjero. Bueno, ya. La Inca Kola es una bebida cola de color amarillo, dorado, que según muchos dicen sabe a caramelo o a chicle. Para un peruano es la bebida del sabor nacional. No puede ser de ningún otro color, aunque una vez intentaron vendernos la idea de que Inca Kola tenía sabor a chicha morada. Fracasaron, ¿cierto o falso? Es verdad. Inca Kola siempre va a ser, al menos en el Perú, de color amarillo dorado, con el sabor característico a chicle, como le dicen los norteamericanos, o caramelo, como le dicen los europeos. Ahora que ya saben el contexto, una vez más, ningún peruano va a recibir una Inca Kola de color negro y se la va a tomar así de contento, sin hacer pregunta alguna. ¿Por qué? Porque sabemos de qué color es la Inca Kola. ¿Cierto o falso? O Venegas, ¿usted se tomaría una Inca Kola negrita? Él dice, ¿qué me están dando aquí? Esto es más bamba que lo bamba. Porque si existiera Inca Kola de color negro, podría ser una falsificación, pero si no existe Inca Kola de color negro, esta cosa es cualquier cosa, menos Inca Kola. Dios nos ayude. De la misma manera, hermano, cuando tú conoces a Dios, ¿cómo rayos puedes prestarle atención a lo que no es de Dios? ¿Me entiende? No podría. Pero cuando no conozco a Dios, venga, le escucho a todo. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Imagínense que Almendra tenga novio y ella se esté colgando del brazo de otros. ¿Estaría feliz o no? El supuesto novio. No. Diría, pero esta mujer tiene una distorsión emocional. Bueno, de esa misma manera pensaría Dios de un cristiano que, conociéndolo a Él, porque la Biblia dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. No oyen a nadie más. Pero como no conocen a Dios, vamos, oímos cualquier cosa. Así es simple, de simple. Así nada más de simple. Así de sencillo. No se hagan más problemas. Así es. Así que dice
cristianos y cristianas del mundo, no erréis, no erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos entonces rápidamente a desarrollar esto. Ustedes saben, una de las cosas que les estoy enseñando es a desarrollar el contexto, porque eso de aisladamente interpretar el versículo como me venga la reverenda gana no funciona, porque así no es. Todo tiene que ser en su contexto. Ya saben, todo comienza por uno que se enciende, ¿no? Y este enciende algo más grande y termina todo convirtiéndose en un tremendo incendio. Así comienza, por uno nada más. Así viene mansito, se acerca y ya se prendió. Y te comienza a compartir la falsa doctrina, el bochinche de la moda y te encendiste, ¿no? Un problemón. Contexto inmediato. Para quienes son estudiosos de la Biblia, la palabra contexto se reemplaza por la palabra exégesis, que no es otra cosa más que el contexto, claro está. Contexto. ¿Acaso he de estudiar solo el versículo? No. No me vas a estudiar solo el versículo basado en lo que tú estás leyendo justo ahora, sino que me vas a estudiar el versículo basándote en todo lo que ya ellos creen. ¿A quienes fue dirigido este mensaje? A los Corintios. Porque cada carta del apóstol Pablo es una respuesta a preguntas o a cualquier cosa que tenga que atender justo en ese momento con los Corintios. Por eso, sáquense de sus cabecitas de que esta carta tiene que estar de acuerdo con esta otra carta y que lo que dice aquí no tiene que contradecirse acá, porque nada tiene que ver. Cuando Pablo escribió sus cartas, él nunca pensó que esto se iba a poner dentro de un libro, que la gente iba a pensar que primero va a Corintios y después de que dijo lo de Corintios, viene lo que dijo en Santiago, en Filipenses. No. Él respondía a los Corintios, a los Filipenses, a los Colosenses. Él escribió a Filemón, ¿ve? Y estas eran cartas independientes, cada una respondiendo preguntas diferentes, en contextos diferentes. Eso ténganlo por entendido. ¿Me están captando? Entonces, cuando hablamos del contexto inmediato de 1 Corintios 15:33, es retroceder en la historia también. ¿Qué está pasando en 1 Corintios 15 para comenzar? En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección de los muertos. Eso es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, antes de avanzar más en esto, el famoso versículo 20, 21 y 23, el 23 más que todo, cuando nos habla del orden de la resurrección. Hay unos señores que tienen cerebro de ameba que dicen que el orden de la resurrección es así: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Y entonces te formaron 3 resurrecciones. Y eso no es así. ¿Y saben por qué por años y años han repetido la misma cosa? Porque nunca en sus vidas se dieron el trabajo de comparar esto con la visión veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Nunca se dieron el trabajo de ver si lo que pensaban ellos iba acorde con la cosmovisión de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo lo que viene y habla Pablo es producto de todo lo que es el trabajo, la obra, el testimonio de lo que ya se viene diciendo en todo el Antiguo Testamento. ¿Me están captando? Así que aquí no hay 3 grupos de resurrectos. Aquí está hablando de Cristo, el cual es las primicias, y está hablando de los que son de Cristo en el tiempo de la venida. Así que es Cristo quien es la primicia. Y porque Él resucita, todos los que son de Él van a resucitar. Eso está de acuerdo al testimonio veterotestamentario en cuanto a las primicias de Dios. Pero hermano, ¿por qué no dice la primicia? Dice las primicias. Porque Él es el primero de muchos. Eres la primera gavilla mecida de muchas otras gavillas. Así que todos estos del retorno, que creen en que Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo, no fastidien pues, no fastidien. El retorno es una secta, y como todas las otras sectas del mensaje también, son nacidas de los mismos buzones del infierno, y a estas alturas de la vida ya huelen mal. Cuando la gente ya se pregunta muchas cosas y han dejado de ser necios y ya estudian su Biblia.
Seguir todavía en una iglesia el retorno es un símbolo, es una señal de retardo mental. No es falta de espiritualidad, es puro retardo mental. Punto. Se acabó. Hermano, pero ¿por qué es tan duro? No es duro, es la verdad. Es el año 2025, hermanos. 2025. Yo me acuerdo de hace 25 años o 26 años. Venía alguien y decía, hermano, es que en Cristo el misterio de Dios revelado, el hermano Branham dijo que iba a volver otra vez para explicarnos de nuevo todo esto. Y yo era un muchacho, pero no era bruto. Yo dije, a ver, voy a leer, ¿qué cosa dijo de verdad? Vamos a ver. Y me puse a leer. En esa época, Cristo el misterio de Dios revelado era una traducción hecha en Barquisimeto. Mal hecha, por cierto. ¿Cómo va a ser mal hecha? Lo hicieron hombres eruditos. Mal hecha, punto. Le habían quitado otras cosas, Mal hecho. Entonces por ahí alguien me dijo, mira, hay una base de datos en inglés. Entonces dije, pásame eso. Y yo fui y busqué y dije, bueno, voy a leer. Yo me acuerdo que en esa época estaba en la universidad. Y lo poco que masticaba el inglés, dije, bueno, vamos a leer. Y ahí el hermano Branham estaba diciendo, ¿entendieron? Si no entendieron, voy a regresar otra vez. Pero al punto, desde donde comencé a explicar esto último. No estaba diciendo que va a volver de los muertos para... No está diciendo eso. Dice, voy a volver a explicar todo esto. ¿Ve? Porque no están entendiendo. Y yo dije, pues, ¿quién fue el cabezota que tradujo esto mal? Y luego fui e investigué. Y el que tradujo eso era el famoso líder de estos, que ni hablaba bien el español. Y el inglés tampoco no lo hablaba bien. Yo dije, qué barbaridad. Todo está basado en precisamente lo que dije hace un rato. Un retardo mental. Por eso, hermanos, ser cristiano es una profesión. Usted tiene que conocer su profesión. Usted tiene que ser un profesional. Imagínese al hermano Roberto, un pintor profesional, viniendo a mezclar su ¿cómo se llama esa pintura que él usa? De la mejor que él usa, mezclándola con agua. No, eso es de principiante, ni de principiante, ¿no? Él sabe qué tipo de material se le echa para disolver, para trabajar ese material, para que quede tan fino como él lo deja. Hermano, uno tiene que saber su profesión. Uno tiene que dominar su profesión. Por eso sean buenos profesionales. Los que ya están estudiando, sean buenos profesionales, no sean mediocres. Pero es que, hermano, no me exigen más. Exígete tú mismo más. ¿Tú crees que porque no me exiges yo no voy a estudiar más? No, pues que, hermano, ahí ni le pagan el diezmo. No me importa. Pero tengo que exigirme a ser el mejor de todos. Porque la Biblia dice que tienes que ser un buen profesional. Porque esta es tu profesión, ser cristiano. Si dependiera del estímulo, hermano, no haría nada. Porque es la verdad. Pero no dependo del estímulo, dependo de lo que dice la Escritura. Si yo he tomado la cruz de Cristo, tengo que hacer esto de la mejor manera posible. ¿Ve? No importa si entiendan o no, pero estamos llamados a hacer esto de lo mejor como tiene que ser. Como siempre debe ser todo lo que tú hagas. Lo mejor de lo mejor. Aunque no te lo pidan, aunque ni siquiera lo noten, tienes que presentar lo mejor de lo mejor. En todo el sentido de la palabra. Amén. Por eso tienes que tú mismo conocer tu Biblia, hermano. Tienes que dominar tu Biblia. Tienes que tener un debate de argumentos. No solamente venir y hablar las bobadas que siempre hablas, ¿no? Si alguien me va a refutar, que me refute con la Biblia, pero bien hablado. Y no que lo dejen vergüenza. Porque algunos solamente terminan insultando y van a las bobadas que siempre hablan. Nadie me ha sabido discutir con Biblia. Ah, pero pero ¿qué? Si no me va a hablar usted de la palabra, cállese. Y se terminan yendo. Mira, entonces Pablo, volvemos acá, ¿no? Pero siempre es bueno hablar del retorno, esa secta demoníaca, ¿no? De los buzones del infierno. En el capítulo 15, entonces Pablo, en el capítulo 15, 1 Corintios, Pablo está defendiendo la doctrina de la resurrección de los muertos. En la iglesia de Corinto, algunos estaban negando la resurrección, ya comenzaron ahí, uno se pudre y ese pudre a otros más. Y siempre hay que lidiar con los podridos. Y estos estaban influenciados por corrientes filosóficas griegas. O sea, de los de afuera. Los de afuera vienen ya contaminados y dicen, oye, mira, por allá hay una cosa de esto, que el otro, que aquí, que allá, ¿ve? Y los otros que están movidos, a ver, vamos. Y así comienza todo. No solo sucede ahora acá, ha sucedido toda la vida.
Siempre han habido de esos que son influenciados por filosofías griegas. Hermano, a ese me pongo a reír. Yo me río solo, creo. Los griegos eran filósofos. Pero hoy día estos no son ni siquiera pitufo filósofo, ¿me entiende? No saben ni lo que están hablando. Un filósofo, ¿sabe lo que es un filósofo? El que no era filósofo en esa época se le llamaba sofista. Era un todólogo. Pero hoy día esta gente no sabe nada de nada. Ni siquiera sofista llega. Sí sabe lo que está hablando, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos filósofos griegos? Los epicúreos, por ejemplo. El epicureísmo. Estos promovían la idea de que no hay vida después de la muerte. En el versículo 32 lo dice, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es una cita que Pablo usa de las costumbres, de la doctrina de los epicúreos, ¿no? Es una secta griega que no cree que hay vida después de la muerte. Se parecen a los saduceos. Ahí está. ¿Qué más? En este versículo, Pablo advierte que aceptar tales creencias erróneas puede llevar a un deterioro moral y espiritual. Y es cierto, porque en Corintios tenemos a los fornicarios, tenemos a estos que hablan en lenguas, y Pablo dice que son unos tremendos desordenados. Corintio es una iglesia desordenada. Y ahí está, echa de ver todo el desorden que hay. Entonces hay un desorden moral y espiritual. De ahí su advertencia en el versículo 33, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres o el buen carácter. ¿Qué más? Bueno, el contexto ahora del solo versículo. Vamos al versículo nada más. Ya tenemos la idea general, ahora vamos al versículo. No erréis. Ahí dice, o sea, el verso 33. No erréis. Ahí está, mira, en griego, por si acaso, si no me crees, ahí está, ¿no? No erréis. Hermano, ¿cómo se lee eso? Y a eso te toca a ti. Pablo usa el verbo en imperativo, ¿ve? No erréis. Presente, imperativo presente, que implica una advertencia constante. Que en buen español quiere decir no se dejen engañar, no se extravíen, no se dejen engañar, no se extravíen. Ustedes saben, los del retorno, cuando a veces escuchan lo que yo predico, salen y dicen, ah, mira, pero es que él está hablando mucho palabrerío, mucha genealogía. Y dije, ¿cuál genealogía, cabezón? Estoy diciendo la Biblia nada más, y tú porque no puedes argumentar, quieres matar al mensajero. Eso no puede ser así. Y los que ni siquiera leen su Biblia dicen, ah, verdad, pues tiene razón, mucha palabrería. No, no es palabrería, es toda la Biblia. ¿Cómo vamos a argumentar las cosas de Dios si no es a través de su palabra? No vas a venir, no, pues que la letra mata, más el espíritu vivifica. Yo tengo el espíritu. ¿Cómo vas a tener el espíritu y el espíritu no guiarte a la verdad? Es ilógico. Es como si Venegas me dijera que él ama a su esposa, pero está bien colgado de 2 o de 3 todas las noches, ¿no? Es ilógico. Si tú tienes el espíritu de Dios te va a guiar a amar la palabra de Dios, a la verdad, no va a hacer otra cosa. ¿Cierto o falso? Es la verdad. Entonces, no erréis es imperativo presente, es una advertencia constante. No se dejen engañar, no se extravíen. Eso es para todos los jóvenes, todos los muchachos, en donde quiera que estés, no te dejes engañar. En otras palabras, Pablo indica que la negación de la resurrección, o sea, hablando ya del versículo en sí, del contexto en general, Pablo indica que la negación de la resurrección es una enseñanza falsa que desvía del camino correcto. La enseñanza del retorno, del tocacinta, de los truenos, de todas esas cosas que vemos que se hablan por todo lado y de cada cosa de la que existe una secta, eso es algo falso y está desviando a la gente del camino correcto. Hermano, para ser ministro del profeta de Dios, ¿qué profeta de Dios? La misma Biblia dice, uno tiene que tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lleva a la verdad. ¿Cómo puedes ser tu ministro y no llevar a la gente a la palabra de Dios? El hermano Branham, el libro que él escribe, para que ni siquiera me digan, no, pues que estás leyendo una prédica. No, el libro que él escribe, 7 edades de la iglesia, una exposición de las 7 edades de la iglesia. Él mismo dice que él ha leído toda su Biblia. Y es más, dice que lee también a autores imparciales. Hoy día la gente viene y dice, pues que el hermano Branham dijo tal cita, tal declaración la dijo el hermano Branham. Yo digo, no, vamos un poquito más allá. Hay una cita que se llama vida eterna es vivir para otros. No, pues que el hermano Branham la dijo. No, espérate. Pablo dijo, comamos, bebamos,
lo que acaba de decir hace un rato, ¿de dónde lo dice Pablo? ¿De dónde está Pablo hablando todo esto? De los epicúreos. El hermano Branham, ¿de dónde citó todo eso? Ay, qué simple. En el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Es una novela que tiene décadas y décadas y décadas y décadas y décadas, desde allá atrás. Él dice eso. Él dice eso. El hermano Branham lo acomoda y lo presenta. O sea, yo no le estoy prendiendo velas al hermano Branham. Pero eso no le quita que sea un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, ciertamente, era un hombre de Dios. Muy dedicado en su trabajo, profesional. Pero de ahí a venir que todo... No. Él mismo dijo, si hay algo que yo he dicho por el calor de la predicación, me he confundido, y no está en la palabra, por favor, deséchenlo. No piensen en eso. ¿Ve? No piensen en eso, deséchenlo. Pero hoy día consumen todo, hermano, y tantas cosas. Incluso llegan al punto de decir, oiga, pero el hermano Branham dijo que escuchen las cintas. Claro, en sus días es como yo te digo, no me saques del contexto. Escucha lo que dije ahí en la grabación, pero no estoy diciendo que me vas a seguir toda la vida. La vida continúa, señores. Hay ministros después de mí. Hay más ministros después de mí. Hay otros ministros también. ¿Ve? Yo no soy el único que estudia todo. Hay por ahí alguien más. Pero la idea es que todo lo que decimos debe salir de las Escrituras. Debe salir de acá. El hermano Branham lo dijo así siempre. 7 días de la iglesia, todo lado, por aquí, por allá, citando. Biblia. Te llevaba, te hacía pasear por la Biblia. Te entraba por aquí, salía por acá. Hermano, ¿quién puede hacer eso si no conoce la palabra de Dios? Hoy día vienen y dicen, no es necesario la palabra de Dios. Hoy día la palabra de Dios es espíritu. A ver, dime que cómo ese espíritu te está guiando a la verdad. Tenemos sectas y sectas y sectas naciendo uno día tras otro. Sale un cabezón y dice, yo he tenido la revelación que voy a ser un pastor. ¿Ya? Muy bien, gloria a Dios. A ver, ¿qué va a hacer usted? Nada. Yo conozco así de algunos que fungen de pastor y hasta ahora nada. No es que no somos tan inteligentes como tú. Todo ser humano es inteligente. Todos. Y es más, si dices que Dios te llamó para eso, tienes que estar capacitado para eso. Si no, pues ¿qué estás haciendo? Es simple, hermano. Eso no se trata de que, ay, pero es que él no me quiere hacer todo. No es que nadie quiere hacer todo. Si yo voy a hacer algo, tengo que hacerlo mejor. Si Dios me llamó a hacer algo, tengo que hacerlo mejor. Hace 25 años era bueno para nada, quizás. Era un hazme reír, pero ahora tengo que ser mejor que hace 25 años. Vas mejorando tú con el tiempo. ¿O no? ¿Qué piensa usted? Uno crece, es un ser orgánico, crece, se desarrolla, progresa, ¿ve? Avanza. El pensamiento se hace más amplio, conoces más de Dios, ¿ve? Pero ¿cómo puede ser de otra manera? Así que esto no es magia, hermano. No, pues que mira, voy a orar por ti. Vamos a dejar que la Biblia se meta en tu cabeza por la oración. ¡Oh, Señor! No, así no entra, así no es. Así no pasa nada. A veces me traen a los muchachos, hermano, ore por él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mañana tiene examen. ¿Estudió? No. ¿Y qué quieren que haga? Que diga, Señor, que las matemáticas entren a él. Vamos a poner el aceite y todo. No estudiaste, pues. ¿Qué vamos a hacer? Si estudiaste, Señor, hazle recordar todo lo que ha estudiado. Señor, guíalo. ¿Ve? Que no se distraiga. Pero si no estudió, ¿qué vamos a hacer? Es que, hermano, Dios es poderoso. Sí, Dios es poderoso. Pero es justo también. Si no estudió, ¿qué merece? Un 0. Meritocracia. Entró Donald Trump a los Estados Unidos con este señor, su doge. No estoy diciendo su perro, estoy diciendo el dueño de Doge. Bien gracioso, ¿no? Le puso Doge a su oficina de Dogecoin. Es el departamento de eficiencia gubernamental. El asunto es que descubrieron que habían jubilados que estaban cobrando pensión, personas que tenían 150, 160, 170 años. Y dijeron, entre broma, nosotros creemos que esas personas están muertas. Es lógico. ¿Y a dónde se está yendo ese dinero? Ahora sí, ahí. Piensa un poquito, a la corrupción. En todo sitio hay corrupción. Así que Dios nos ayude, hermano. No hay que ser tan inteligentes. Sentido común. Mañana más tarde vas a tener un drag queen predicando el mensaje. Y tú, si eres sensato, vas a tener que preguntarte, ¿será eso el plan de Dios? Hermano, censure su pensamiento. El razonamiento es del diablo. No diga nada.
A veces la gente así me decía, los líderes: Luis, no digas nada, solo predique el evangelio. ¿Cómo? Espérate un ratito, ¿qué? ¿No digo nada? ¿Cómo no voy a decir nada? ¿Tengo que decir algo? Jesús fue, tumbó las mesas, hizo todo un escándalo, le dijo: ladrones, cueva de ladrones han convertido la casa del Señor. Y tú dices: no digas nada, no hables nada. Es que no conocen el evangelio. Entonces, ya saben, no erréis. La negación de la doctrina correcta es una enseñanza falsa que desvía del camino correcto. ¿Estamos hasta ahí? La doctrina incorrecta te desvía del camino correcto. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra malas conversaciones. La palabra malas conversaciones puede traducirse como malas compañías y también como malas asociaciones. Por ahí decía un proverbio secular: dime con quién andas y te diré qué crees, quién eres. No andes con perros porque terminarás siendo pulgoso, ¿no? Algo así dice, ¿no? La sabiduría popular. ¿Qué más dice? Aves de un mismo plumaje se juntan. ¡Wow! Dios nos ayude. La palabra malas conversaciones del griego se puede traducir como malas compañías, así que ten cuidado con quienes te acompañas, con malas asociaciones. En la cultura greco-romana, la homilía, eso es la palabra ahí, homilía, era un término amplio que incluía el discurso. ¿Qué es discurso? Una prédica, una prédica. Así que no tienes que estar prestando la atención a algo que no es de Dios. Pero hermano, no pasa nada, vamos, no pasa nada. Sí pasa algo, sí pasa algo. ¿Qué diría, a ver, qué diría la hermana María si su marido tuviera como amiga una prostituta? ¿Qué diría? No, no pasa nada. Oiga, esa es una prostituta, ¿no? Estamos diciendo que es la hija santa del santo de los santos. No, es una prostituta. No solo le hago taxi, allá. Todos los días, allá. La hermana saca su sartén de hierro fundido, ¿no? ¡Plum, plum! ¿No? Le saca la verdad. Mismo policía de investigación en el Perú, ¿no? ¿Estaría mal o no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Es cierto o falso? ¿Es verdad? Entonces, el discurso, las prédicas, la convivencia y la relación social con otros corrompe el carácter, corrompe el buen carácter, corrompe las buenas costumbres. ¿Me están captando? La palabra corrompen, ahí está la palabra corrompen, esto significa, hermano, pronúncielo, no fastidie, pronúncielo usted, ahí está. Este verbo griego significa destruir. Destruye tu buena costumbre, destruye tu carácter. Arruinar, arruina tu carácter. Y echa a perder todo. En la Septuaginta, que es la Biblia griega del Antiguo Testamento, la versión griega del Antiguo Testamento, se refiere a esto como corrupción moral y espiritual. O sea, las malas conversaciones, la mala prédica, ¿qué cosa hace? Te corrompe moral y espiritualmente. Ahí está. Escuchar al retorno, escuchar las tocacintas, escuchar a los thunders, a los truenos, escuchar a los de dos almas, escuchar a los polígamos, escuchar aquí y allá y por allá, corrompe moral y espiritualmente. Ahí está. No me estoy saliendo, ahí está todo. Las buenas costumbres, ¿a qué se refiere esto? La palabra esi, hermano, ahí no dice esi, en griego esto se pronuncia esi. De donde viene la palabra ética, la ética, alude a hábitos de vida y principios morales sólidos. ¿Ve? Entonces, las malas conversaciones, o sea, la mala prédica, la falsa doctrina, corrompe, arruina, ¿qué cosa? Tus hábitos de vida, tus principios morales y sólidos, los derriba. Aunque tú no creas, no pasa nada, hermano, sí pasa algo.
si pasa algo. Dios nos ayude. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿De dónde viene todo esto que está hablando Pablo? Cuando tú estudias tu Biblia tienes que así investigar todo. ¿De dónde viene esto que está hablando Pablo? Esto tiene como fuente, después de muchas consultas, esto que está hablando Pablo parece ser una cita de lo dicho por un poeta griego que se llama Menandro. ¿Y cómo se sabe todo esto? Es obvio, hermano. Estamos en el mundo del conocimiento, ¿no? El conocimiento se transmite de generación en generación, en generación, en generación, en generación. En la Biblia vas a ver muchas cosas que incluso habló Platón. Pero como no sabemos, simplemente lo leemos y lo damos como que, bueno, ahí está por algo. Recuerden, nosotros el conocimiento lo adquirimos, lo ampliamos o simplemente lo difundimos. Y eso mismo hacía Pablo. Lo que Pablo está citando aquí, aparentemente es una cita que en su libro, Thais, Menandro, un poeta griego, hace mención. Hermano, entonces Pablo leía todos los libros que le caían a la mano. ¿Tú qué crees? Oiga, ¿era un hombre erudito? ¿Cómo creces tú en discurso? En conocimiento, adquiriendo conocimiento. Quizás era una obra importante, tenía que conocerla. Eso no quiere decir que te vayas a escuchar todos los poemas de todo el mundo, no. Había algo importante con Menandro, quizás. Yo desconozco mayormente quién es él, ni tampoco creo que su obra es importante, pero, Pablo lo está citando. Entonces, hermano, pero ¿cómo se puede llegar a todo esto? Bueno, investigando, porque hoy día hay muchos libros. ¿Cuántos libros vamos leyendo con el club de lectura? Ya vamos bastantes libros, ¿ve? Y nuestro conocimiento va creciendo, ¿ve? Pablo leía mucho. Pero esto que dice Menandro refleja una idea ampliamente aceptada en el mundo antiguo. Ahí está. O sea, esto era un dicho popular casi ya. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Era algo que se repetía, ¿no? La mamá le decía a su hija, hija, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso era algo que le decía toda la vida la gente a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, qué sé yo, al vecino. Era un dicho popular. Como el dicho de la mamá que viene y le dice a la hija, o sea que si todo el mundo se lanza de un puente, tú también te vas a lanzar de un puente. Eso es también popular, ¿verdad? Ahora, investigación, tarea para ustedes. ¿De dónde salió ese dicho? No, pues pastor, usted tiene que hacerlo. No, tarea para ti es, ¿sí? Entonces Pablo, al ser un conocedor tanto de la literatura griega como del Antiguo Testamento, usa una frase culturalmente familiar para advertir a los corintios. Las malas costumbres corrompen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Un ejemplo de que esto es popularmente conocido, en el Antiguo Testamento lo dicen de otra manera. Por ejemplo, mira lo que está en Proverbios 13:20. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Es cierto? Es conocimiento popular. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí está. Sabiduría popular. Pablo emplea este principio sapiencial, o sea, era algo que a lo largo de los años se entendió como algo de parte de Dios en cuanto a lo espiritual y también en cuanto a los sabios como algo moral. Para reforzar su enseñanza, ¿cuál era la enseñanza de Pablo aquí? Aceptar una doctrina corrupta tendrá consecuencias morales y espirituales negativas. ¿Ve? La doctrina corrupta en este caso era la negación de la resurrección. La doctrina corrupta hoy día sería, por ejemplo, aceptar el retorno o cualquiera de estas otras tonteras que habla la gente por ahí. Aplicación y mensaje. Bueno, al final, ¿qué significa todo esto? Bueno, Pablo nos está hablando de lo siguiente. Vamos a encerrar 3 ideas, ¿ya? Primero que todo, las ideas tienen consecuencias.
Las ideas tienen consecuencias. La negación de la resurrección es una idea. Alguien dijo, no, no hay resurrección. La negación de la resurrección no solo es un error doctrinal, sino que afecta la manera en que las personas viven. Si no hay resurrección, ¿cómo vive la persona? A su manera, ¿no? No les importa si hay futuro o no, viven a su manera, emborrachándose, fornicando, adulterando, viven la vida loca, porque no hay resurrección. Me importa un comino lo que vaya a pasar más allá, porque no hay resurrección. Entonces, la manera como tú aceptas una creencia es como tú vas a vivir. Por años, mucha gente del mensaje, sin leer a William Branham, aceptaba ese punto calvinista del salvo siempre salvo. Y cuando tú lees las 7 edades de la iglesia, como tienes que leerlas, el hermano Branham dice, yo no soy calvinista y tampoco soy arminiano. Y entonces tú te quedas así, ¿what? Por años la gente pensaba que no, el salvo siempre es salvo. Eso es calvinismo. No importa cómo vivas tu vida, igual te vas a salvar porque Dios ya te eligió. Y como Dios ya te eligió, no te puedes perder, porque Dios te eligió, no tú, Dios te eligió. Pero se olvidan de las palabras de Cristo. Por eso ese es el problema. Reemplazamos a Cristo por Calvino y negamos toda la palabra de Dios. Cuando Jesús mismo llegó, Lutero hace esa reflexión. Cuando Cristo mismo llegó, ese es el problema, porque la gente no escucha a Lutero, se ponen a escuchar a Calvino. ¿Ve? Calvino era del mismo tiempo que salió Lutero, pero Calvino era más elocuente, era más pícaro, por eso es que tuvo más llegada, pero Lutero era áspero, ¿ve? Lutero era duro, implacable. No digo que no cometía errores, pero Lutero no hizo más que ser celoso por las cosas de Dios. Y a Lutero casi muchos no le oyeron, pero se inclinaron a oír a Calvino. Y Calvino mató más que Roma, Calvino se hizo más papa que el papa y todo se malogró. Pero volvamos acá. Hermanos, Cristo, cuando Él dice que Él cumplió toda justicia y cuando Él dice que Él abolió la ley, solamente hay una forma de abolir la ley. ¿Sabes cómo es? Cumplirla toda. Cuando tú cumples toda la ley, ya no hay ley que tú puedas cumplir. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que no entendemos porque no sabemos leer en el contexto y la forma como ellos nos dejaron su mensaje allá. Y Lutero dice una frase muy, muy conocida. Y dice, peca grandemente porque tenemos una grande gracia. Y todo el mundo dice, wow, entonces puedo pecar porque la gracia de Dios siempre estará ahí para mí. No. Porque hay una grande gracia, así sea el pecado más grande que hayas cometido en tu vida, cuando esa gracia te encuentra, no hay nada que esa gracia no pueda lavar. Pero no está diciendo que peques toda tu vida porque hay una gran gracia que te puede curar. No. Una vez que ya tú te encuentras con Dios, es diferente. Pero hermano, si alguien está peca, ese nunca fue salvo, pues nunca ha entrado. Todavía está engañado por el mundo. Ni siquiera entró por la puerta. Ah, entonces yo pensaba que era cristiano. No, ¿cómo ser cristiano? Un error es un error, pero pecar y pecar, eso es otra cosa. Bueno, vamos acá. Entonces, si no había resurrección, si no hay resurrección, la pregunta es, ¿qué impide vivir sin responsabilidad moral? Claro. Ahora, el otro punto es, la influencia es poderosa. Las malas compañías o filosofías erróneas, ¿ve? Como retornos, truenos, tocacintas y todas estas filosofías que están alrededor del mensaje, pueden erosionar la fe de los creyentes. Pablo insiste en que la comunidad de fe debe cuidar con quién se relaciona y qué enseñanzas acepta. ¿Se dan cuenta? La resurrección es un tema central. Para Pablo, la resurrección de Cristo es el eje del Evangelio. Ahí está, en los versículos 14 al 17. Negarla equivale a vaciar el significado de la fe cristiana. Ajá, muy bien. Pero hermano, ya sé lo que dijo Pablo. Quiero saber qué cosa dice el mensajero con respecto a 1 Corintios 15:33. Porque si él no dice nada, yo creo que no debo de creerlo. No. Si tú te pones a buscar en los mensajes, ciertamente no hay nada
que el hermano Branham diga directamente de 1 Corintios 15:33, es cierto. Y más que todo vamos a tomar como objeto de investigación el libro de las edades y el libro de los sellos. Pero aparte me puse a buscar en los demás libros y no hay, ciertamente no hay. Me puse a ver. Pero sí se abordan temas relacionados con la influencia de las malas doctrinas y la importancia de mantenerse fiel a la palabra de Dios. Entonces no hay pretexto. Claro, no hay pretexto. Por ejemplo, si te pones a leer el libro de los sellos, el hermano Branham recalca la importancia, esto está en el libro de los sellos, y también se dice mucho en el libro de las edades, que hablemos solo lo que el mensajero de Dios ha dicho. Y el mensajero de Dios, ¿qué cosa nos ha dicho? Lo mismo de siempre, para que no te hagas problemas. Porque lo mismo que predicó William Branham es lo mismo que predicó Pablo. Lo mismo que predicó Pablo es lo mismo que predicó Irineo. Y lo mismo que predicó Irineo. ¿Por qué? Porque el mensaje es Jesucristo. El mensaje siempre es el mismo. El mensaje produce hijos e hijas de Dios. No se olviden de eso. Siempre es el mismo. Y siempre viene al final de la edad para traer de vuelta a los que se están descarriando. Así es como funciona esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué debe pasar? Que nosotros debemos hablar solo lo que el mensajero de Dios ha dicho. Entonces voy a hablar que me gusta el pay de manzana. Eso nada más saben, ¿ve? No saben nada más porque no conocen la Biblia. Entonces voy a hablar que me gusta cazar ardillas. Eso nada más saben porque no saben leer la Biblia. Yo no sé si a Pablo le gustaba cazar ardillas. Yo no sé si a Pablo le gustaba el pay de manzana. Pero lo que sí sé es que Pablo predicó a Cristo. ¿Ve? Pablo nos dijo de qué se trataba todo esto. Pablo nos habló del Kyrios. Pablo le llamó la atención a las personas de su día que desconocían completamente quién realmente era Jesús. ¿Ve? Y Pablo les llama a que conozcan a Jesús para que puedan imitarle. Hebreos 13:8. Porque era imposible que imiten a alguien de quien desconocen. ¿Y por qué pasaba eso? Porque aún la misma tradición oral se estaba corrompiendo y había necesidad de tener el registro de todo eso, porque, oiga, si no se hubiera registrado esto en el libro de los Hechos, en los 4 evangelios, si no se hubieran tenido las cartas de Pablo, no se sabría exactamente de qué es aquello de lo que nos íbamos a perder, porque todo esto se ha tergiversado. Mira cuántos cristianos han matado. Aún antes de que los cristianos arranquen con fuerza, vino Tito y destruyó todo lo que era Israel. Les destruye el segundo templo. Hasta el día de hoy no hay templo. En el año 135 vino otra vez otro general romano y dijo, ¿quedó algo de los judíos? Vamos a derribarlo todo. Pum, 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 pum. Ya no quedó nada. Por eso es que del siglo 3 en adelante, o del siglo 5 hasta el año 1000, se recopila toda la Biblia otra vez en hebreo, porque se había perdido todo. Y en el año 1000 vienen los otomanos, terminan conquistando de nuevo Israel. Israel cae en mano de los otomanos. Creo que fue así, o me estoy confundiendo, no sé. Sí, estaban en la mano de los otomanos hasta que llegaron los británicos y los liberaron, ¿no? Algo así, ya. Miren, volvamos aquí a nuestro tema en sí. La importancia de hablar solo lo que el mensajero de Dios ha dicho. El hermano Branham advierte sobre añadir o quitar palabras al mensaje, lo cual puede corromperlo y llevar a la decadencia espiritual. Y eso es lo que ha pasado, hermanos. ¿Tú ves hombres eruditos saliendo a predicar el mensaje, a hablar del mensaje, a testificar del mensaje? ¿Has visto en la CNN, en la BBC News, a alguien saliendo a hablar destacadamente sobre el mensaje de Dios para este día? ¡No! Pero hermano, es que somos los ocultos de este mundo. Mientras que en Estados Unidos se están peleando, hermanos, por el que no dice amén, el que no grita, el que no habla, el que no salta, no es cristiano. Así están. Y entonces de nuevo están volviendo al evangelicalismo. Y eso no es. Tenemos que volver al cristianismo de verdad. El hermano Branham habla sobre el peligro de las falsas doctrinas en los 7 sellos. Y cómo éstas pueden desviar a las personas del camino correcto. El hermano Branham menciona la necesidad de discernir entre lo verdadero y lo falso y evitar la influencia de aquellos que tuercen la palabra de Dios. Eso lo dice el hermano Branham. Sellos y edades, ahí está esto. La advertencia sobre la influencia de Satanás. El hermano Branham advierte sobre la influencia de Satanás y cómo él busca pervertir la palabra a través de la sabiduría y razonamiento mundano.
se destaca la importancia de no dejarse engañar por las apariencias y mantenerse firme en la verdad. Tengan mucho cuidado, hermanos. Hay un famoso retornista que por las redes sociales anda difundiendo que bautiza, que sale a predicar con sus pancartas y todo eso. Tengan cuidado, eso es retorno puro y duro, y el tipo moralmente es un inmoral. Dios nos ayude. La necesidad de examinarse uno mismo con la palabra y de abandonar las prácticas que no están en línea con las Escrituras. Pero ¿cómo sé yo que algo no está en línea con las Escrituras? Tengo que saber las Escrituras. El hermano Branham anima a las mujeres a vestirse con modestia y a los hombres a evitar vicios como fumar y frecuentar lugares de mala reputación. El hermano Branham advierte sobre el peligro de unirse a denominaciones o grupos que comprometen la verdad. Truenos, siete truenos, retorno y todas estas líneas, los tocacintas, ¿ve? El hermano Branham hace énfasis sobre la importancia de permanecer separado del mundo y mantener la pureza de la fe. El hermano Branham también nos dice que el mensaje de los profetas puede ser rechazado por las iglesias. El otro día estaba viendo a alguien que estaba hablando muy duro y grueso sobre los profetas o sobre las profecías de estos días. Hay que tener mucho cuidado con eso. Profetizar, ¿qué es profetizar? Es unir escrituras, es decir la palabra. Decir la palabra como tiene que ser dicha. Muchas veces va a ser rechazado. Vaya y pregúntele a quien sea. Va a catalogar todo esto que decimos, pero que eso es exagerado, que eso no es así. Hermanos, hay que predicar la palabra como tiene que ser predicada. Hoy día tenemos pastores que le prestan a su esposa al evangelista de otra iglesia, y normal, ellos, no pasa nada. Y tú dices, pero espérate, ¿qué pasó? No, para ellos es normal, ¿no? Así viven ellos, ¿no? Es su tribu. No. Entonces, también nos hace énfasis sobre discernir entre la manifestación genuina del Espíritu Santo. Señores, enséñenme en la Biblia donde la manifestación del Espíritu Santo son todas estas payasadas que vemos que se hacen alrededor. No hay. Hay gente que se levanta ahí y dice, no, pero los pentecostales, el movimiento pentecostal, olvídese. Muéstrame en la Biblia algo de lo que muchos hacen allá afuera, que dicen es el mover del Espíritu Santo, y yo le creo. No me menciones a David, porque David no estaba haciendo nada de eso. Estoy hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que discernir entre lo genuino y las imitaciones. Se advierte sobre la posibilidad de hablar en lenguas y tener otras experiencias espirituales sin tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay muchos que hablan en lenguas y no tienen el Espíritu Santo. O sea, no es la evidencia de tener el Espíritu Santo el hablar en lenguas. No, el hermano Branham dice no. Pero, hermano, hay lenguas. A ver, vamos a ver. Hermano, a veces cuando a mí me ha tocado hablar a gente que no habla nuestro idioma, misteriosamente me pongo a hablar como loro en otro idioma. Ahora pregúntame, ¿habla algo en otro idioma? No hablo. Esas lenguas, yo te creo, pero esas lenguas angelicales que todas dicen lo mismo, ¿han visto o no? Esos que salen a hablar en lenguas, todos hablan exactamente lo mismo. La mujer que decía que hablaba en extraterrestre, creo que lo hizo mejor que varios de estos pentecostales, o algunos dentro del mensaje que hablan dicen en lenguas. Así no es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas personificaciones, con estas falsificaciones. El hermano Branham compara a la iglesia verdadera con una novia que se mantiene fiel a la palabra de Dios, mientras que las denominaciones, o estas líneas alrededor del mensaje, se comparan con rameras que se han apartado de la verdad. Así dice, estén los sellos. Y bueno, pues, yo sé que ustedes quieren que no se acabe, pero lo siento, tengo que terminar. No puedo estar todo el día con ustedes. Más tarde tengo otro programa. 1 Corintios 15:33 dice, hermanos y hermanas, es una advertencia sobre el peligro de aceptar enseñanzas falsas. En este caso, aquí era la negación de la resurrección. Pablo argumenta que esto no solo afecta la doctrina, sino también la moral y el carácter de la iglesia. Y Pablo insta a los corintios a mantenerse firmes en la verdad del evangelio y evitar las influencias corruptoras de filosofías erradas. Ahora, una vez más, esos eran filósofos. Los de acá no llegan ni a eso, ni a sofista llegan. Dios nos ayude. Son chismosos, bochincheros nada más, pero no son ni filósofos ni sofistas, porque si no, los estaríamos poniendo así, altos. Nada, no pasa nada. Están aquí a nivel bochinchero nada más, chismoso, peleandero. Nada más ahí, no sube más arriba. Dios nos ayude. Un filósofo era un entendido en muchas áreas y comenzaba a unir y a hilvanar todas estas áreas del conocer. Pero esta gente no conoce nada, pues, las cosas como son. Ya saben, nosotros somos la familia humana de Dios, creados a su imagen,
Y Hebreos 13:8. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios los bendiga, hermanos.